El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy, como hace 2000 años, el Señor nos convoca en torno a su persona y nos habla palabras de su boca que son palabra de Dios, que acabamos de decir. Esta parábola que acabamos de proclamar, conocida por todos, la del publicano y la del fariseo, es una parábola muy conocida, pero que tiene mucha miga. Y si la juntamos con la primera lectura, que como saben ustedes está siempre relacionado el Evangelio los domingos, pues tiene más miga todavía. Se trata de 2 hombres, de 2 tipos de personas en el fondo. No se trata de los que se sientan en el primer banco y en el último. Eso de los bancos es solamente cuestión de mostrar la disposición interior de estas 2 personas. Una de ellas está avergonzada de sí misma. Y como está avergonzado de sí mismo, se sienta al final y no es capaz de levantar los ojos a Dios porque se siente pecador. Pero reza a Dios y le muestra el estado de su alma, con el ánimo de quedar justificado delante de Él. Estamos en el Antiguo Testamento, no estaba Jesús ya, pero me refiero, todavía no era la época de los sacramentos. Jesús todavía no había partido a la casa del Padre, no podía confesarse como nos confesamos a nosotros. Pero estaba haciendo lo propio que podía hacer, que era delante de Dios mostrar su alma putrefacta, porque ciertamente era un pecador, y pedir perdón al Señor. Mientras que el otro se sentía seguro de sí mismo. Es lo que dice la expresión del Evangelio. De hecho, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y que incluso despreciaban a los demás. Claro, cuando Jesús nos muestra esto, nos dice lo típico que nos suele decir: hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Tú eres de los que vas con el corazón compungido a presentar tus faltas delante del Señor, a pedirle perdón, a confesarte? ¿Tú eres de los que te avergüenzas de las cosas que has hecho mal? ¿Perfil bajo? ¿O eres más bien del tipo de persona que dice: hombre, yo no mato, y tampoco voy robando, yo intento ser una buena persona y un buen ciudadano, y que me atrevo a juzgar a las personas que están alrededor mío? Perfil alto. No se equivoquen, no hay más tipos de personas, Delante del Señor nos sentimos con esa necesidad de reconocer que siempre necesitamos de su misericordia, ante todo. Lo primero de todo, que es lo que hacemos en la misa, nada más empezar. Lo primero es pedir perdón, siempre pedir perdón, lo primero, al entrar en la presencia del Señor.
Y antes de comulgar no soy digno de que entres en mi casa. Siempre es la sensación de decir, Señor, pero yo no soy digno de estar aquí. Nos haces dignos de servirte en tu presencia, dice una oración de la misa. Y está el perfil del que se siente con derecho a, incluso a juzgar a los demás. Ayer por la noche estuve confesando a jóvenes, porque trabajo en la pastoral universitaria, en estos retiros que se organizan ahora de fin de semana, muy intensivos, ¿no? Y estoy a las tantas de la noche confesando. Y me decía una chiquilla, yo voy a misa todos los domingos, pero yo no me confieso. Sin embargo, estaba deseando confesarme. No sé si hacía 5 años que no se confesaba esta chiquilla. Estaba deseando confesarme. Porque en el fondo todos sabemos que hacemos muchas cosas mal. ¿Quién de nosotros, empezando por el que habla, no puede decir una ristra de pecados? Y si no tenemos una ristra de pecados, no es porque no la tengamos, sino porque no tenemos luz para ver nuestra vida. Porque somos mucho más pecadores de lo que nosotros llegamos a entender y a conocer. También es verdad que somos mucho más amados de lo que creemos por Dios. Pero no sabemos que somos muy amados por Dios porque no sabemos lo pecadores que somos. No sabemos lo que Dios nos ama porque no pasamos por el confesionario. Miren, voy a hablarles claro. Si no llevan una vida de confesión habitual, son el fariseo. Y siento si alguno se molesta y se levanta y se va. La Iglesia nos pide que nos confesemos una vez al año, es irrisorio. Es irrisorio. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo todas las semanas mínimo una vez. Porque somos una escopeta de feria. Porque el ser humano, desde el pecado original, tenemos la concupiscencia que nos lleva a pensar mal, a sentir mal, a juzgar, a criticar, a dejarnos llevar de los pecados capitales, que acabamos de salir de misa y ya estamos haciendo daño a los que están más cerca de nosotros. ¿Por qué no utilizamos el confesionario? ¿Por qué no nos confesamos? ¿Por qué nos cuesta tanto este sacramento que es un sacramento de perdón, de misericordia, de abrazo de Dios, que nos dice, te quiero así, tal y como eres, tal y como me has contado, y peor, y no lo sabes, así te quiero? Yo creo que no es atrevido a hacer la interpretación que estoy haciendo. Porque cuando uno entra en el confesionario se está humillando. Y no entramos al confesionario a quedar bien con el sacerdote, al revés. Entramos al confesionario a quedar mal con el sacerdote. A exponernos a que el sacerdote nos diga, vete. Y sin embargo nunca nos dirá el sacerdote eso. Porque el sacerdote que habla en nombre de Dios nos dirá lo que Jesús dijo a todos los pecadores que se acercaron a Él. ¡A todos! Yo no te condeno, hijo, hija. Yo te perdono. Vete y no peques más. El que se humilla será enaltecido. Y si no lean el Evangelio, no hay pecador que se acerque a Jesucristo que no salga radiante de alegría, radiante de paz, que salga con una condición de hijo de Dios, que salga con el perfil alto, pero no porque se lo ponga él, sino porque se lo pone Dios mismo. Ahora bien, cuando no nos confesamos, porque no nos sentimos dignos de confesar, en el sentido de decir, bueno, pues yo tampoco tengo grandes cosas, y entras al confesionario y dices, bueno, pues sí, pues alguna mentira habré dicho. Hombre, sí, alguna crítica habré formulado. No, yo hay veces que tengo ganas de decirle, perdón, ¿me dice usted su nombre y apellidos que voy a mandarle a la causa y canonización de los santos? Porque, no sé, vamos, o sea, usted me dice que no tiene pecados. ¿O es que no hacemos suficiente examen de conciencia? Preguntemos a los que están alrededor nuestro, que nos sufren. Sí, con los que convivimos, con los que pagamos los platos normalmente.
¿Estamos realmente al nivel de caridad que Dios nos pide, que es dar la vida por los hermanos? ¿Que es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Nos confesamos de que no amamos a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento? Difícil de olvidar. Me pasó una vez, fue lejos de aquí, lo puedo contar porque no sé, ni sé yo qué persona fue. Se confesó una persona de una infidelidad matrimonial. Y con ánimo no de saber detalles, sino de ver un poco la gravedad del asunto, ¿no? Me coló la infidelidad entre dos pecadillos, ¿no? Como el que intenta esconder ahí una cosa para que no se entere el cura, ¿no? Y yo al final le pregunté, bueno, ¿y lo de la infidelidad ha sido puntual o ha sido más habitual? Y me respondió el penitente, mire padre, yo le he dicho que estoy muy arrepentido. Pues si está usted tan arrepentido, en vez de alzarme la voz porque yo le esté preguntando algo que debo saber para poder darle la absolución o no dársela, reconoce humildemente lo que has hecho. Como ese otro que se confesó también de una infidelidad y estaba roto por tierra por lo que había hecho, porque no se lo perdonaba a sí mismo. Y tuve que animarle yo diciendo, mira hijo, lo que has hecho está muy mal y puedes destrozar tu matrimonio, pero Dios te perdona y ese es el inicio del cambio. ¿Cómo vamos al confesionario si es que vamos? ¿Vamos con perfil alto o vamos con perfil bajo? Hermanos, si no han sentido lo que es entrar humillado al confesionario y salir exultante, se pierden uno de los grandes regalos de la Iglesia. Y si creen que no tienen pecado, hagan una prueba. Díganle al Señor, Señor, mira, yo creo que no tengo pecados. Creo que no tengo cosas de las que confesarme. También hay que distinguir. Una persona a lo mejor de 80 años, 90 años, está todo el día en su casa, pues obviamente, pues seguramente no tenga grandes pecados. Pero estoy hablando aquí a la media de edad. Hagan la prueba. El cura de Ars lo hizo. No porque se creyese santo, sino porque le pidió al Señor que le dejase ver la miseria de su vida. Y dice, es una gracia que aconsejo no pedir, porque casi me desespero de ver la miseria de mi vida. Ciertamente, porque a veces nosotros creemos que somos buenos, pero cuánta vanidad, cuánto interés hay en nuestras acciones, cuántas ganas de buscar recompensas, cuánto poco amor verdadero hay. Todo eso se cura en el confesionario. A veces en nuestra vida cristiana nos sentimos estancados. Venimos a misa los domingos, me gusta más o menos la homilía, este es un borde, este es un aburrido, este tal, porque sí, juzgar al cura también es fácil. Entra dentro del discurso del fariseo. Y sentimos como que nuestra vida espiritual se queda ahí. No avanzamos. Confiésese a menudo, una vez al mes. Vayan a por un pecado en concreto que tenga cada uno de ustedes. Que me voy de la lengua, voy a por eso. Y cada vez que me vaya de la lengua, al día siguiente me pongo un correctivo y me voy a confesar. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Y verán cómo en la vida espiritual uno va creciendo y se van abriendo puertas. Y la caridad, que parecía que yo la cumplía, de repente se abre el horizonte y uno se da cuenta de que es infinita. Porque la caridad es creativa, y como creativa que es, hay 1000 ocasiones de caridad que normalmente no realizamos. Y tampoco nos confesamos, que son los pecados de omisión, por cierto. Porque ya saben que hay pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Luego fíjense, hermanos, si no tenemos camino espiritual por delante, si no merece la pena ser como el publicano, que se pone delante del Señor y le dice, Señor, yo sé que soy una piltrafilla, pero soy una piltrafilla muy amada por ti.
Merece la pena humillarnos delante de Dios, porque Él nos ensalza. Si hay una frase que se repite continuamente en el Evangelio es esta, que el Señor a los humildes los ensalza y a los que se autoensalzan, la vida misma les humilla. Y llega una enfermedad, llega un contratiempo, llega una separación, llega un malentendido, y esas personas que estaban de perfil alto, subidas, envanecidas, como un globo, se deshinchan. La paz que sale del corazón cuando uno sale justificado por Dios. Eso es lo que dice el Evangelio, que el publicano salió justificado. Es muy grande. Por eso San Pablo, y termino, dice en su carta a Timoteo que he combatido bien el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Al final de sus días, San Pablo, que había entregado su vida por Cristo, él, que tantas veces se dará golpes en el pecho de dolor por todas las veces que persiguió a la Iglesia y persiguió a Jesucristo, él será el que sienta al final de su vida cómo el Señor le ha levantado después de haberle tirado del caballo y le ha ensalzado como uno de los grandes apóstoles, junto con Pedro, sin duda, los dos grandes apóstoles de la Iglesia. Hermanos, no tengamos miedo al confesionario. No tengamos miedo a humillarnos delante del Señor. No hay experiencia más bella dentro de la Iglesia. Quizá porque ayer estuve confesando a muchos jóvenes, ¿no? Y veía lo contentos que salían después de muchos años, algunos de ellos desde la primera comunión. Uno vuelve como a darse cuenta del regalo que tenemos en la Iglesia. Y por cierto, que no cobramos. Que no cobramos. Los psicólogos cobran, tienen que vivir de algo, claro. Los psiquiatras cobran, tienen que vivir de algo, claro. Los curas no cobramos, porque forma parte de la misericordia del Señor. ¿Por qué no recurrimos a la medicina divina? Seamos como el publicano de la parábola.